¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a proceder a correr el código que hemos construido para la presentación. Para eso vamos a ubicar una terminal en el directorio donde se encuentran los archivos y le vamos a solicitar a Python que cree un entorno virtual. Con este código se nos va a crear una carpeta donde va a contener un entorno virtual y ahora lo que vamos a hacer es activarlo. Que le estamos diciendo que vamos a ejecutar el archivo dentro de la terminal. Entonces el archivo bemp script activate lo estamos ejecutando dentro de la terminal, entonces se nos ejecuta el entorno virtual. Ahora tenemos un archivo que se llama requirements, donde están todas las dependencias que le vamos a solicitar a pip, al gestor de dependencia de Python, que las instale. Entonces con pip install -r requirements.txt se nos van a instalar todas las dependencias para ejecutar el código. Todas las dependencias están dentro del entorno de Anaconda, de Jupyter, pero en este caso lo vamos a ejecutar desde el IDE que se llama Visual Studio Code, que es este de acá. Visual Studio Code tiene la ventaja de poder instalarle extensiones que facilitan mucho el trabajo de desarrollo. Una vez que se terminó de instalar, podemos escribir code y en ese caso, con el siguiente código, ya se nos estaría ejecutando el IDE, Visual Studio Code, con los archivos que vamos a ver a continuación. Bien, el primer archivo que vamos a ver es el teórico de la unidad 4, optimización y complejidad y profiling. Así que hay algunos puntos que quiero remarcar. La primera parte del teórico es muy clara, muy científica, y es necesario saberla como base para poder comprender la diferencia entre un análisis paso a paso, la complejidad asintótica, temporal asintótica. Pero en términos prácticos, lo que me interesa mostrar es la implementación, que hay algunos aspectos que son muy importantes, que tiene que ver que cuando uno pone un solo símbolo de porcentaje, está midiendo el tiempo de la celda. En cambio, si uno pone dos símbolos de porcentaje, te va a medir el tiempo de la celda completa. También hay que saber bien cuál es la diferencia entre time y timeit, que está bueno saberla. Y esta parte de acá, la instrucción mágica lprun, es necesaria utilizarla para la resolución del ejercicio número 2. Acá hay unos comentarios que quería hacer, que en este ejemplo donde se están implementando estas herramientas de análisis, de profiling, se están usando unas funciones para cifrar y descifrar texto, pero quiero mencionar que Python ya tiene sus propias librerías integradas para hacer este tipo de tareas, que no es necesario desarrollar este tipo de cosas. También quiero aprovechar para mencionar que la librería NumPy
es una librería muy útil para optimizar muchos cálculos y manejo de arrays porque está muy bien desarrollada y es una de las primeras capas de abstracción de las librerías de Python que no están integradas dentro del lenguaje. Acá hay un ejemplo práctico muy interesante de cuánto tarda en leer un archivo desde la librería Pandas y cuánto tarda la built-in function open de Python. Y cuando lleguemos a la parte de los ejercicios para practicar, quiero mostrar la implementación que se ha tenido, que está a modo de presentación, pero no se ha terminado de desarrollar, cómo es que se puede automatizar la visualización de las arrays resultado que tengan este tipo de funciones usando una escala logarítmica en el eje Y. Y también otra alternativa de posible automatización para administrar, digamos, los gráficos para que estén en una figura independiente cada uno de ellos. Acá podemos ver cómo automáticamente en una sola iteración le damos una lista de funciones y nos genera el gráfico correspondiente, y en la otra automatización nos muestra un gráfico por curva. Dentro del gráfico, cada curva tiene su propio gráfico. Entonces esta función es importante para automatizarla y encapsularla, ponerla dentro de una función modular para el desarrollo de los ejercicios. Bueno, eso fue todo por este fichero. Vamos a pasar al que sigue. Ahora vamos a pasar a la primera etapa de desarrollo que tuvo la parte de resolución de ejercicios, porque creo que es muy importante ubicarse en el orden cronológico en el cual se fue desarrollando todo el código, y esta parte fue, digamos, la primera continuación en la cual me gustaría que se viera cómo es que antes de que pasemos a la unidad 5 yo ya estaba viendo la necesidad de que empecemos a implementar el módulo threading para poder de alguna forma paralelizar las actividades dentro del CPU. Y quiero que vean esta función en la cual hay dos funciones que hacen lo mismo, una mide el tiempo y la otra mide el tiempo pero también me devuelve los resultados. Y tengo una función afuera, una tercera función, que es la de medir el tiempo. Entonces, en la función de medir el tiempo, creo una función interna donde reciba como parámetros la función y argumentos varios, todos los que querramos, para esta función. Vamos a ejecutar la función real, la función de acá arriba, la que mide el tiempo, y vamos a agregar el resultado del tiempo en una lista. Ahora, para llamar esta función vamos a crear un hilo dentro del CPU para que se ejecute esta función con los argumentos correspondientes. Entonces, de esta manera, cuando nosotros vamos a medir el tiempo de una función, lo que hacemos es crear una lista con muchas muestras. Tenemos una muestra que tiene 10 elementos, otra muestra que tiene 1000 elementos, otra muestra 5000, otra muestra 20000. Son una lista con elementos de distinta longitud y le estamos dando esta lista con argumentos a la medición del tiempo. Entonces, para 10 elementos
nos da un tiempo de ejecución de 0 del orden de magnitud de 10 a la menos 6. Cuando estamos trabajando con 77.000 elementos, tenemos aproximadamente 486 segundos para poder procesar estos 77.000 elementos. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros le estamos dando un hilo a cada uno de estos arrays. Entonces, hay un hilo para esto, un hilo para esto, un hilo para esto, un hilo para esto, un hilo, un hilo, un hilo. Entonces, el tiempo de ejecución de esta celda debería ser la suma de cada uno de estos elementos. Porque si no utilizara hilos, lo que ocurriría sería que cuando termine esta ejecución empezaría con esta, cuando termine esta empezaría con esta, cuando termine esta empezaría con esta y así sucesivamente. En cambio, lo que estamos haciendo es dándole un hilo a cada ejecución. Por lo tanto, en términos prácticos, solamente tarda la ejecución de la celda el tiempo que más le llevó a la función a ejecutarse. Y esto es todo lo que me interesa que vean de la backup número 1. Ahora quiero mencionar algo, que este código tiene un error en la parte de la celda de acá, porque lo que busca este código es comparar los tiempos de ejecución de la función que ordena las listas, pero siempre utilizando la misma muestra. Entonces, la función measureTime-with-results justamente lo que hace es devolver los tiempos que le llevó a la función gen de generadora, el tiempo que le llevó cada uno de generar cada una de las muestras. Y también nos devuelve los resultados, o sea, la muestra propiamente dicha. Entonces, acá lo que estamos haciendo es creando una lista con cada una de las muestras que están almacenadas en la salida esta. Ahora, ¿cuál es el error? Se lo voy a contar más adelante. Pasemos a la próxima notebook. Bien, estamos en la notebook backup número 2 de los ejercicios. Y acá hay algo interesante que me gustaría mostrar, que es la primera implementación que tuvo la parte de visualización. Cómo es que se han añadido solamente los grids horizontales en este gráfico logarítmico con escala logarítmica en el eje Y, y cómo es que se ha tratado de conservar los colores que aparecen dentro del primer gráfico. Creo que es la implementación más sencilla de poder ver, pero recordando que en la primera notebook que vimos, que fue el teórico de la unidad 4, esta parte repetitiva de todas estas filas y de todas estas filas de acá ya fue resuelto, ya se han automatizado este tipo de visualizaciones. Lo único que falta es ponerla dentro de funciones modulares. Acá puse algunas referencias, y por si no sacaron cuál era el problema que tenía el código, es que todo el trabajo lo está haciendo la primera función, porque la segunda, tercera y cuarta función están ordenando listas que ya están ordenadas. Entonces lo que hay que hacer es quitarle la referencia a la variable
y lo que hacemos es crear una copia para que cada una de las ejecuciones esté usando una copia virgen de los resultados de aplicar la función generadora, ¿sí? Bueno, eso fue todo por esta notebook y pasamos a la siguiente. Bien, vamos a ejecutar el teórico de la unidad número 5, optimización, paralelismo y concurrencia. Acá no sé si tengo el kernel activado, así que vamos a ejecutar la primera celda. Entornos de Python y el entorno que hemos creado con el nombre BEMP. Ahí dice las recomendaciones. Bien. Igual no quería ejecutar esta línea. Lo primero que quiero comentar sobre esta unidad es que, bueno, que le hemos marcado como esto es Markdown, es un formato de texto plano como HTML que tiene integradas funciones. Bueno, yo lo que he hecho es, dentro de Visual Studio Code, en la parte de preferencias, me he ido a la parte de configurar fragmentos de usuario. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hacer como un efecto de resaltador, puedo crear lo que se denomina como snippets, y con esos snippets puedo, por ejemplo, ahorrarme mucho trabajo de escritura, porque es como una especie de automatización de partes de código. Entonces, con un código desarrollo código. Cuando uno empieza a ver la parte de threads, lo primero que se encuentra es con los logs, con los logins. Entonces yo quería hacer una primera explicación referido a qué tipos de logs existen. Están los logs que son por medio de streams, y tenemos también, podemos ver por ejemplo que el administrador o el gestor es un stream handler. Pero también existe otro tipo de handler que es el file handler, que en este caso, si se ejecuta el file handler, se nos van a crear los mismos registros en un archivo, ¿sí? Entonces, introducción log, esto lo acaba de crear, podemos ver porque tiene el tiempo y la hora, 25 de mayo a las 14:32. Entonces, este log tiene solamente un stream handler. Cuando nosotros importamos desde package logger, bitlogger, y creamos un logger con la función bitlogger, en este caso no solamente se nos ejecuta, sino también que están numeradas. En este caso no están numeradas, en este caso sí están numeradas. Y además, esta función buildLogger tiene dos streamers. Tiene por un lado el stream handler y por otro lado el file handler, ¿sí? Por eso es que me lo muestra y al mismo tiempo me lo almacena.
Entonces, la parte de threading, la parte teórica, conceptual, se puede aprender leyendo el teórico, y para eso lo que recomiendo es que se minimicen tanto las celdas como las salidas, porque ejecutar este código no es algo que haya sido testeado todavía. Pero si uno lo va minimizando, se puede ir quedando con los fragmentos de texto donde va a estar todo resumido. La parte clarita me hace alusión a conceptos más teóricos y la parte verde a conceptos más prácticos. Acá hay una librería request que yo no la he ejecutado por cuestiones de seguridad, pero es una librería muy interesante que le permite a Python hacer solicitudes a distintos servicios web. Es una forma de mandar request, que por lo general nosotros lo hacemos cuando apretamos algo en la barra de navegación de un navegador web, o cuando interactuamos con la interfase dentro de una aplicación web. Ahí estamos mandando request a un servidor. Acá yo quería mostrar que en esta parte, la parte práctica más allá del teórico, la parte práctica está muy bien mostrada en esta nota del foro Medium. Hay implementación tanto desde la parte de la función multiprocessing, utilizando el módulo multiprocessing, y también la parte de la implementación utilizando el módulo concurrent futures, que es un nivel de abstracción mayor con respecto a multiprocessing, lo cual facilita mucho el desarrollo y puede obtenerse muchas ventajas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, apretáramos acá Enter, estamos mandando un request. Si yo, por ejemplo, estoy apretando acá y aprieto para ese hipervínculo, estoy mandando un request. Entonces, la librería lo que nos permite es mandar request y obtener un objeto con el response, con la respuesta del servidor. Y ahí, bueno, después en otro momento vamos a ver más a fondo la librería request, que es muy interesante. Seguimos minimizando y vamos a llegar a la parte de las interferencias. La cuestión de interferencias, yo considero que podría ahorrarse el problema de la interferencia si utilizáramos context managers. ¿Cuáles son los context managers? Son aquellos en los cuales tenemos una sentencia que empieza con with, en la cual quiere decir que todo lo que ocurre, por lo general nosotros solemos utilizar los context managers con with open, porque cuando utilizamos el open, inmediatamente tenemos el close garantizado. En cambio, si utilizamos un with concurrent future process pool executor, nosotros podemos ejecutar estos múltiples procesos o estos múltiples hilos adentro de un context manager, y por lo tanto la parte de interferencias sería mucho más improbable que si se tienen que abrir y cerrar los hilos de forma independiente. Seguimos con el teórico. Bueno, hay una cuestión que quiero traer a colación, que la parte del logger, estamos utilizando una clase logger, esto lo vamos a ver más a fondo en las clases, pero que hay programación orientada a objetos destinada en este módulo. Lo mismo la parte de log. Uso de múltiples procesos. Acá ocurre lo siguiente: yo estaba tratando de desarrollar la notebook, o sea, de desarrollar, ir explorando un poco el teórico, haciendo el trabajo de investigación, cuando me di que la parte de loggers, toda la cuestión de los logs,
en múltiples procesos no es muy sencillo de hacer. ¿Qué quiere decir? Acá cuando uno se pone a ver el teórico de Python, dice que although logging is thread safe, o sea, aplicar logins es seguro entre hilos, and logging to a single file from multiple threads in a single process is supported, o sea que se puede, digamos, utilizar un handler que sea por medio de archivos. Bueno, es seguro hacerlo cuando se utilizan threads, pero dice que logging to a single file from multiple processes is not supported. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que desde esta documentación de Python te dice que la librería logins no admite lo que es administrar, digamos, los registros, almacenándolos en archivos, si se están utilizando múltiples procesos para ejecutar el código. Esto tiene que ver porque cuando utilizamos múltiples procesos, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá ponemos Python, lo que tenemos es un intérprete de Python que cualquier código que yo desarrolle lo está interpretando. Entonces, cada proceso lo que hace es crear un intérprete de Python para esa ejecución. Hace una copia de todos los del estado, digamos, de las variables globales generadas hasta ese punto y ejecuta en un intérprete aparte las cuestiones que son relacionadas a la ejecución del código. Por lo tanto, no estaría permitido el hecho de utilizar handlers con multiple files. Ahora, la verdad es que sí se puede. Ya está hecho. Ya está hecho en este fichero logins, donde la clase el mode, no, el multi, el build logger tiene el parámetro multi. Cuando nosotros definimos este multi, puede haber una configuración que sea la tipo 1 o podemos tener una configuración que sea la tipo 2. La diferencia está que en una aplicamos el login getLogger y en la otra estamos aplicando multiprocessing getLogger. Esto lo vamos a ver más en detalle en las clases, pero de aquí para abajo ya no hay mucha necesidad de seguir viendo lo que ofrece en términos prácticos, sino más bien en términos teóricos, porque acá desarrolla, por ejemplo, la parte de comunicación entre procesos y utiliza, por ejemplo, la librería Multiprocessing Values y también utiliza arrays. Y yo personalmente, en base a la investigación que vengo haciendo, considero que todo esto debería estar controlado con Context Manager y sería mucho mejor utilizar proxies y pools para el hecho de comunicación entre los procesos. Y también es muy interesante estudiar la parte de corrutinas y programación asíncrona para optimizar las partes de código que requieren, digamos, de una ejecución asincrónica para optimizar los tiempos de ejecución. Así que de aquí para abajo yo ya no recomiendo seguir viendo el teórico. Si lo he estudiado, ahí tienen, digamos, las marcas más relevantes del desarrollo. Bueno, esto es todo lo que vamos a ver del teórico de la unidad número 5. Ahora vamos a pasar a la notebook que sigue. Bien, pasemos a los ejercicios prácticos de la actividad número 3, que contempla la unidad 4 y unidad 5. Sí me gustaría remarcar
es el hecho que tenemos todavía que ver la parte de los comentarios, las referencias. Tengo mucha documentación fuera de la notebook para agregarle, y también que para obtener el puntaje máximo hay que ocuparse de los docstring. Bueno, la modularidad del código, hay algunas cuestiones que quedan por automatizar. La parte de visualización habría que automatizarla. Y después el formato de estilo, eso no hay problema porque hay frameworks, uno que se llama Black, que permite automáticamente formatear el código bajo la convención PEP o en un aproximado. Así que este punto de acá se puede hacer automáticamente. El ejercicio 1 lo dejo para que lo analicen. Acá lo que vamos a ver es en el módulo este de threading que se ha mejorado la implementación. Antes había dos funciones y ahora hay una sola función que ejecuta dos funciones. Esto es el primer aproximamiento, la primera aproximación que he hecho del módulo threading, porque he buscado nuevas alternativas de implementación que son las que vamos a desarrollar en el ejercicio número 3. Esta parte de acá es simplemente para evitar que se me figure como que la variable no ha sido creada, porque cuando nosotros medimos el tiempo de ejecución de la variable, el nombre de esta variable, por más de que quede almacenada, no queda explícitamente almacenada. Entonces yo de esta forma lo que hago es evitarme que cada vez que yo llamo o vea esta variable me aparezca como una especie de error, un subrayado. Acá hemos hecho dos ejecuciones. Una, acá tenemos el tamaño de las muestras. Acá tenemos el tamaño de la segunda tanda de muestras. Y acá ya vemos la parte de visualización. Lo dejo para que lo analicen ustedes. Y vamos a ir depurando gráficamente cuáles son las funciones que nos van quedando con mayor rendimiento. Y podemos ver, por ejemplo, que para 1.000.000 de elementos para ordenar, la función foo3 tarda aproximadamente 10 segundos, cuando la función foo4 aproximadamente 0,2 segundos. Están algunas referencias citadas desde hace tiempo. El ejercicio número 2 no lo he planteado, o mejor dicho, no me he puesto a desarrollarlo, pero tiene un planteamiento así muy, muy por arriba sobre cuáles son, digamos, las versiones, o sea, las modificaciones más esenciales que se le podría hacer para optimizar lo ya implementado, pero esta implementación por el fin y al cabo no tuvo cabida debido a que yo hice una nueva versión. Entonces pasemos al ejercicio número 3, donde, bueno, espero que lean la consigna, y lo primero que solicita es que se cree una función que utilice, digamos, un solo procesador, o mejor dicho, en el procesador que ya estamos trabajando, que lo haga de forma secuencial. Después tiene que ser una función que obtenga, digamos, un path y un código, y que, bueno, evalúe cada uno de los archivos formato txt si el código tiene algún mensaje encriptado. Luego te solicita una versión multiprocesador y luego una versión multihilos. Luego representar visualmente las funciones y hacer un análisis o sea, analizar, digamos, los tiempos de ejecución de forma visual, y también la implementación de la función original con la nueva implementación. Acá lo que van a poder ver es la nueva implementación, donde Palindrome lo que hace es literalmente ahorrar, o sea, establecer ciertos criterios de encriptación,
entonces de desencriptación, y directamente lo que hace es devolver true or false para no tener que asignar una variable local que sea palindrome y andar modificando eso. Acá, bueno, esta es la función que se ocupa de la parte pesada del procesamiento, y just-a-func lo que hace es ejecutar esta función y lo que hace es utilizar lo que se denomina list comprehensions, que las list comprehensions ahorran mucho trabajo de procesamiento. Y acá ya empezamos a trabajar con las funciones que son de manipulación de ficheros dentro del sistema operativo. Entonces, esta función es la función que nos está solicitando el ejercicio número 1, que nosotros le damos un directorio, le damos un código y nos tendría que devolver todos los mensajes encriptados. Entonces vamos a crear una función main que va a imitar, digamos, la interacción que el usuario podría llegar a tener con esta función para poder ejecutarla. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pusiéramos este código al final, buscaríamos este código. Ahora, si nosotros ponemos este código al final, buscaríamos este código. Entonces, el ejercicio número 1 está resuelto con esta función de acá, getAllMessages. A partir de acá, ya empezamos con la parte de multiprocessing, pero nos remontamos a la parte de si multiprocessing lo vamos a hacer con logs, y si esos logs también van a ser administrados para que queden almacenados dentro de los archivos. Entonces, si nos venimos a la parte de ejercicio 3.2, ya tenemos resuelto el ejercicio 3.2 con un multiprocessing que tiene para elegir la cantidad de procesos en paralelo, y también funciona la parte de logger, que es ejercicio 3.2. Si nos venimos a logs, ejercicio 3.2, podemos ir viendo cómo es que en este archivo se nos van a ir creando los registros de la ejecución, y sí va a estar llevado a un archivo. Entonces, sí, lo que queda es la parte de 3.3, la parte de 3.3 que es una función con múltiples hilos. Estos múltiples hilos los vamos a poder ver desarrollados ya sea en esta o en esta versión. Y la parte, bueno, de visualización y de comparación de métricas. Algo que quiero recalcar: cuando quieran ejecutar el ejercicio 3.2, fíjense, presten atención que estoy utilizando la versión original. Esta función, por ejemplo, no hace falta. Disculpen. Bien, en este caso, cuando ejecutamos, tenemos los logs en multiprocesos que salen por la terminal, y también se nos van a ir creando los logs que se nos van a ir haciendo como una especie de append. O sea, acá se nos está almacenando: esta ejecución fue del 24 de mayo y esta ejecución fue del 25 de mayo. Así que bueno, esto es como un pantallazo del desarrollo, como se va llevando. Todavía queda mucho trabajo, así que quería que pudieran ir viéndolo antes de que nos reunamos. Yo con la mayor intención de que puedan entender lo que les permita entender. Si se les facilita en algo, todo en Python es un objeto.
lo que me interesa también es que puedan llevarse herramientas que el día de mañana puedan, digamos, tener como funciones que se las puedan llevar, como estos módulos que tenemos acá, que tenemos package y este logger. Este logger es algo que yo lo vengo llevando desde hace ya varios proyectos atrás. No más que ahora lo he actualizado para que pudiese ejecutarse con múltiples procesos, pero es como que uno se va armando determinadas herramientas en Python, y por eso considero muy valioso que, más allá de entender el conocimiento teórico, puedan abstraerse para ver el extracto de código que les permitiría a ustedes trabajar como desarrolladores o como programadores el día de mañana, ejecutando este tipo de cuestiones de optimizaciones de tiempo y de automatización de las visualizaciones. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.